Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Ateco Virginia, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Excelente. Prosiguiendo nuestra clase, hoy rápidamente quiero hacer una introducción acerca de, antes de entrar al planeamiento, hay cosas que como un plus estoy queriendo dar y se refiere a la neuroeducación como base para la enseñanza. Si bien nuestros alumnos tienen capacidad para aprender, tienen capacidad para aprender. Hola, sí, hola, hola, sí, hola, hola, hola. Tiene capacidad para aprender. Es muy importante tener en cuenta la, la nueva ciencia que estudia el cerebro del ser humano. Y es muy importante saber cómo funciona el, cómo funciona la mente humana, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este, rápidamente quiero hablar acerca de lo que es la neurociencia, ¿eh? Todo el proceso mental, hablar acerca de que el cerebro humano es programable, todas esas cosas. Muy bien. Un momentito, a ver cómo puedo verificar. Un momentito, por favor. El audio. Muy bien. Entonces, hablar un poquito acerca de qué es la neuroeducación, principalmente qué es neurociencia. Ese es el proceso de aprendizaje del cerebro del adulto que se puede identificar varias partes, ¿verdad? Entonces, la rama de la ciencia, de la medicina, que estudia el cerebro, estudia cómo se comporta el cerebro para la atención, para el aprendizaje, saber que es una estructura que funciona para que nosotros podamos aprender. Y eso es muy importante porque vamos a ver cómo aprende la persona adulta. Bueno, entonces, lo primero en cualquier proceso de aprendizaje en neurociencia se estudia lo que es el procesamiento de todos nuestros sensores. Nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestros sentidos son, por ejemplo, la vista, el oído, el, este, de muchas maneras nosotros estamos aprendiendo. El aprendizaje comienza cuando los estímulos del entorno son captados por los órganos sensoriales y convertidos en señales eléctricas que se transmiten a áreas muy especializadas del cerebro, como el lóbulo occipital, por ejemplo, para el tema de la visión, y en el temporal, el tema de la audición, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos sentidos, cinco sentidos: sentido del olfato, sentido de la vista, del oído, sentido eh, de cómo es del que se siente, todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que puede ingresar la información para que se pueda procesar en la cabeza a través de los sentidos? Entonces, existe la entrada, la ventana al cerebro, que es por ahí entra la información. Y también se maneja en neurociencia, en neuroeducación, lo que se llama la neuroplasticidad. Su nombre ya nos dice, las neuronas son con plasticidad continua. El cerebro adulto no es instantáneo. El cerebro adulto no es estático. Tiene la capacidad de reorganizarse y fortalecer esas conexiones neuronales y cerebrales cada vez que se aprende algo nuevo. La capacidad permite que el aprendizaje ocurra a lo largo de toda la vida. Antes se decía que la neurona que se perdía, que dejaba de funcionar, ya no se renovaba. Y ahora se sabe que las neuronas
se reproducen, se reproducen y que la neuroplasticidad permite que el aprendizaje se vaya dando durante toda la vida, toda la vida. Y es una muy buena noticia para nosotros saber que inclusive a edad adulta entonces se puede aprender. Bueno, también entonces ya hablamos de los sentidos por donde entra la información, la capacidad de procesar, sin importar el tiempo, la hora, la edad. La neuroplasticidad significa que el cerebro es elástico y que puede aprender siempre. La neurogénesis, contrario a la creencia antigua, el cerebro adulto puede generar nuevas neuronas, es lo que estábamos diciendo, en regiones como el hipocampo, un área fundamental para la memoria. La memoria del aprendizaje es fundamental. Factores como el ejercicio y un ambiente enriquecido con lectura, aprendizaje de idiomas, aprender cosas nuevas, permanentemente está permitiendo que nuestras neuronas neurogénesis, génesis e inicio, que nuestras neuronas vuelvan a nacer, como para decir de alguna manera. La atención, la información ingresa a los procesos de la mente por un portal de atención. Por eso es que nosotros le decimos a nuestros estudiantes, présteme atención. Estamos llamando la atención del estudiante de tal manera que pueda abrir esa ventana, ese portal, para que el cerebro adulto pueda captar esa atención mediante lo que se llaman ganchos. Por eso nosotros nos movemos en la clase de un lugar para otro, le mostramos un dibujo, que vamos a ver más adelante. Acá tengo un dibujo. Esto es para llamar la atención, por ejemplo, diferentes funciones cognitivas de la mente. Y entonces la atención es muy importante. La atención, y vamos a ver más adelante, las emociones. ¿Cómo es que se fija? Se fija a través de las emociones. El aprendizaje, la memoria se fija. Voy a poner como ejemplo. Vamos a suponer que estamos en una sala de clases y entra por la ventana una cucaracha normal, eh, pequeña y normal. Y la gente se va a reír o se va a olvidar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le causó, no es algo nuevo, nueva información. Sin embargo, vamos a suponer que en contrapartida ingresa a la sala de clase por la ventana una cucaracha gigante, ¿eh? Entonces eso ya automáticamente prende la parte de la emoción, ¿verdad? Porque tenemos que defendernos, porque queremos saber si es amigo, si es enemigo, si muerde, si qué hace. Entonces automáticamente se, se dispara la parte emocional, la parte motora para saber qué decisión tomar, si quedarnos ahí paralizados o correr. Entonces, eso nunca se va a olvidar. Entonces, nos damos cuenta de que cuando tenemos pico de emociones, estamos aprendiendo más. Muy bien, ¿y cómo funciona los sistemas de memoria? Nosotros tenemos básicamente dos sistemas de memoria. La memoria de largo plazo, ¿verdad? Y la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo, el work memory, que procesa la información de manera breve y limitada. Vamos a suponer que le encontramos a un ex compañero en el colectivo, le encontramos a un ex compañero y no tenemos para anotar y nos dice su número, nos dice su número, 055, 20, 30, 12. Entonces nosotros procuramos nuestra memoria de trabajo en el corto plazo, este, memorizar eso y después anotar por un papel de tal manera que se convierta en una memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo es la memoria de trabajo de saber en qué actividad estamos. Volviendo al ejemplo del bus, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos del colectivo y vemos algo, una dirección, y automáticamente nuestra memoria de trabajo se activa y nos recuerda que nosotros tenemos que bajarnos próximamente. Eso es la memoria de trabajo. Y la memoria de largo plazo, en el cual se va almacenando todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que nosotros repetimos, aprendemos en el aprendizaje efectivo que requiere transferir ese dato, transferir a una información, de tal manera que se pueda guardar de manera asociada a algo. ¿Entienden?
Por eso es que, por ejemplo, en la computadora, cuando nosotros entramos, nosotros para buscar nuestro archivo, le ponemos nombre a una carpeta, ¿verdad? Una carpeta que dice, por ejemplo, estudio de SNPP, y ahí tenemos todito guardado nuestro archivo. Así también funciona la memoria. También tenemos que decir que la memoria se fija cuando nosotros estamos durmiendo. El sueño, el sueño es muy, pero muy importante. Un buen sueño, estamos hablando, sueño de calidad, de tal manera que todo lo que hemos vivido en el día a día, en el día, se pueda ordenar la información que no es significativo, la emoción que no es importante, la emoción que pasó, la información que no es importante y que pasó rápidamente, no se guarda, no se guarda, porque de lo contrario nuestra memoria se llenaría muy pronto. Entonces la memoria es selectiva, va guardando lo que es significativo, como nosotros estudiamos en ciencia de la educación, aprendizaje significativo, cuando encontramos algo que nos gusta, encontramos algo que nos interesa, una información que nos interesa, y ahí se está guardando eso y se está ordenando a la noche. Muy bien, el rol de las emociones. El cerebro aprende mucho mejor cuando hay emociones positivas, como la curiosidad, alegría, confianza, las cuales van aumentando como consecuencia de la motivación. Estar motivado para aprender es algo muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Yo siempre les he dicho a ustedes que la educación, la enseñanza, la didáctica tiene siempre un objetivo. Ahora mi objetivo al mostrarle estos gráficos es llamar su atención, es de tal manera demostrarle que hay muchas cosas por saber, que uno no es que entra nomás a la sala de clase y ya da su tema, su contenido. No, hay que tener en cuenta este, la, la emoción, hay que tener en cuenta la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, hay que tener en cuenta no dar mucho contenido porque los estudiantes les cuesta mucho concentrarse. Entonces, la emoción es positiva, que es la gana de aprender, estar bien en la sala de clase, es muy positivo para el aprendizaje. Sin embargo, en contrapartida, un alumno estresado o que siente cierta ansiedad o que le aburre la clase del profesor son barreras en contra del aprendizaje. Bueno, organización y fragmentación. El cerebro adulto gestiona la información cuando está organizado. Por eso nosotros vamos por módulo. Ahora nosotros entramos en planeamiento y antes de planeamiento estamos dando todo lo que es neuroeducación, la base para la enseñanza. Estamos aprendiendo más, recordando cosas muy, pero muy importantes de cómo funciona el cerebro. El cerebro tiene que estar hidratado, tiene que tener buen sueño, tenemos que controlar todas esas cosas, el aburrimiento, de tal manera a que cuando recibimos informaciones en unidades manejables, no tan largo ni tan corto, cosas que son importantes, esas unidades son manejables. Entonces sigue una progresión de lo básico, después ya lo más complejo. Y así es mucho más fácil para la mente humana eh, guardar esa información. Mucho mejor si es fragmentado, si es parte por parte, y si es como un rompecabezas, que A más B le da sentido a C, y así sucesivamente. Conexión con conocimientos previos. Yo siempre digo, conocimientos previos de un estudiante es demasiado importante, porque la enseñanza, el conocimiento se construye sobre bases sólidas de otros conocimientos. Por eso es que en la escuela nosotros estudiamos castellano para saber leer y escribir, guaraní para nuestro manejo cultural. Y estudiamos a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, hacemos potencia, hacemos fracciones, hacemos todo lo que hacemos es porque nos va a servir como base. ¿Eh? Entonces, los conocimientos previos para la persona mayor es demasiado importante. Y nosotros como profesores tenemos que atender de que esa información tengamos información de tal manera sobre eso, construir los nuevos conocimientos de los estudiantes. Muy bien.
¿Cómo nosotros tenemos que ir dando nuestra clase? Tenemos que ir repitiendo las cosas que consideramos que son importantes y son básicas como cimiento para los próximos conocimientos. Repetición espaciada para consolidar las rutas neuronales de la mente, rutas neuronales fuertes, sólidas. El cerebro necesita revisar esa nueva información que le estamos dando eh, de a poquito y después en más largo, lo que evita que se olvide y facilita la recuperación rápida del recuerdo. La memoria, ¿cómo funciona? La memoria, el input ingresa a través de los sentidos, se consolida en la memoria, queda ahí como una memoria, como una base, puede ser leve, puede ser buen recuerdo, pero también eso como nosotros recuperamos, eso es lo que se llama evocación. Entonces la memoria se capta, se guarda y es una evocación, es cuando nosotros buscamos en nuestra cabeza información que nos va a ayudar a resolver una situación o a procurar de entender una determinada situación o una clase. Procesamiento activo. El cerebro es dinámico. El cerebro consolida mejor los conocimientos cuando realiza tareas activas. Esto nosotros estamos dando dentro de neurociencia, neuroaprendizaje, planeamiento y se llama técnicas activas de enseñanza. ¿Por qué? Porque antes se decía que nosotros teníamos que darle todo a nuestros alumnos para que aprendan. Hoy en día se sabe, hoy en día se sabe que el alumno no tiene que ser activo. El alumno tiene que involucrarse en su aprendizaje, ¿eh? Al tratar, al preguntar, al relacionar, se llama metacognición. Metacognición se llama un adulto cuando revisa su conocimiento. El adulto sabe lo que sabe y sabe lo que le falta todavía aprender. Entonces eso hace más fácil. A una criatura no se le puede preguntar porque el niño no sabe lo que sabe y no sabe lo que le falta conocer. Entonces, trabajar con personas adultas es más fácil. Entonces, una manera de aprender es procurar de enseñarle a otros también. Autoexplicarse eh, o practicar la metacognición que estaba diciendo. Metacognición es el saber qué, qué sé y qué no sé, por ejemplo. La individualidad. Dado que el cerebro es único, el aprendizaje en adulto es más efectivo cuando se personaliza la metodología según las necesidades individuales, dependiendo del lugar, de la gente, ¿eh? Del estudiante, del contenido. Todo eso nosotros tenemos que individualizar, conocerle y a nuestros estudiantes y sobre esa base del conocimiento que tenemos de nuestros estudiantes, construir los nuevos conocimientos. Muy bien, y acá tengo un gráfico que tiene el objeto de llamar la atención, de ser novedad. Se llama diferentes funciones cognitivas. Ya tenemos el cerebro humano que tiene básicamente dos hemisferios, hemisferio izquierdo de la lógica, matemática, y del cerebro derecho de la parte espiritual y creativa. Cerebro derecho, creativo, espiritual, emocional, y el cerebro izquierdo, lógico, matemático. Entonces, tenemos, por ejemplo, eh, la atención es una función cognitiva. Por eso nosotros le decimos a nuestros estudiantes que nos preste atención. Hoy en día es muy difícil, es muy complejo que nuestros estudiantes nos presten atención, porque tiene celular, porque suena su celular, porque quiere jugar jueguitos. Es muy difícil, porque la atención está dispersa. Entonces, si nosotros queremos enseñarle bien a nuestros estudiantes, tenemos que procurar llamar su atención. Muy bien. Dos, la memoria. La memoria de trabajo de corto y de largo plazo está en el lóbulo temporal. Lóbulo temporal. La memoria es sumamente importante. Y algunos van a decir, no, yo tengo memoria, yo no me recuerdo lo de las cosas. Eso es porque el contenido, la información no fue dado de manera eficiente. Hoy no se introdujo en la mente de manera eficiente, de manera espaciada y relacionada con algo.
relacionado con algo. La memoria es selectiva. La memoria, cuando lo tiene sentido, cuando ve un color y relacionamos con otro color, podemos guardar con ese color. ¿Entienden? Muy bien, entonces es muy importante la función de atención, porque esa es la puerta, la ventana del conocimiento, del aprendizaje, la memoria, porque eso se tiene que guardar para volver a utilizar para otras situaciones. Y memoria, base, y sobre esa base se construyen los nuevos conocimientos. Recordemos que es como una pared de ladrillos, pero una base en los cimientos de la educación se construyen nuevos conocimientos y es de eso se encarga el cerebro en otras partes. Y después están las funciones ejecutivas. Tenemos función, la atención, función de la memoria, función ejecutiva, que está, dice, en el corte prefrontal, dice, que son todo para la toma de decisiones, para controlar, para planificar. Esas son las funciones ejecutivas. Y para ir terminando, después tenemos atrás la broca, dice, detrás de la oreja tenemos lo que es todo acerca del lenguaje, ya sea expresión oral, escrita, para tratar de comprender. Entonces, tenemos cuatro funciones ya: función de atención, función de memoria, función ejecutiva, función del lenguaje. El quinto, función de percepción, ¿eh? Percibir de manera auditiva, visual, olfativa, todas esas formas. Y dice el córtex motor, que es más para las habilidades creativas, ¿eh? Habilidades motoras, coordinadas, movimiento, todo es para la creatividad. Bueno, entonces así tenemos una pequeña introducción acerca de cómo funciona la neuroeducación, qué tan importante es saber estas cosas nuevas, para mí al menos muy nuevo, eh, saber de que esto se puede conocer y se puede utilizar de la mejor manera para poder darle una enseñanza efectiva a nuestros estudiantes. Muy importante saber el contexto, la cultura, dónde estamos enseñando y a quién estamos enseñando y conocer qué base tiene ese estudiante. Por ejemplo, para el curso de barbería, cuando el primer día de clase es muy importante tener en cuenta conocerle a los estudiantes, los nombres, de dónde provienen y si ya tocaron tijera. Esto es muy importante. Algunos dicen, profesor, yo ya sé todo, luego yo quiero mi diploma nomás ya. Otros es porque ya está trabajando, ya hace corte. Y otros, sin embargo, no tienen nada, nunca tocaron una tijera, nunca cortaron nada de cabello. Entonces, diferentes maneras que nosotros tenemos que ir conociendo sobre la base de cada uno. Tenemos que recordar que el aprendizaje eh, es muy importante, reconocer que se aprende y que inclusive en todo momento y en todo día y que todos podemos aprender si prestamos atención, utilizamos las diferentes memorias, las emociones que son lo que, eh, digamos, sellan el conocimiento, la información que después se convierte en conocimiento, esa información que nosotros le damos a nuestros estudiantes tiene que estar bien organizado en unidades que deben tener por eso es que el título nosotros ya decimos planificación. Estamos en planificación, estamos en neurociencias, ¿entienden? Neurociencias. Y estamos con los conocimientos previos, sabemos de que tenemos que repetir las cosas importantes, eh, el estudiante nos tiene que ayudar en manejar la información que se les da, en no esperar que todo se les ponga en su boquita o en su mente. Ellos tienen que hacer el esfuerzo por leer, por aprender, por escuchar, por relacionar con su tema específico y que el aprendizaje es un proceso. Por más que nosotros nos vamos a una institución educativa, una escuela, que hay 60 estudiantes, todo encimado, el aprendizaje es individual. Y para terminar, las diferentes funciones cognitivas, cuando nosotros vemos la palabra cognitiva, se está refiriendo a la mente, al aprendizaje interno de la mente. No lo que se ve por fuera, sino cómo funciona adentro. La atención, despertar la atención,
fomentar la memoria, la memoria de trabajo, utilizar lenguaje adecuado, todos los, por ejemplo, nosotros podemos hacerle escuchar un audio a nuestro estudiante, podemos mostrarle un video, todo eso. Y finalmente la manera ejecutiva de la parte creativa, que se refiere a cómo va a manipular la tijera, toda esa. Voy a dejar de compartir pantalla entonces. Hasta acá nuestra pequeña introducción por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima, continuando con nuestro módulo de planeamiento. Y esta es una introducción para llevar en cuenta siempre que nuestra educación, en la medida que nosotros sembramos la semilla en la mente de nuestros estudiantes de la mejor manera y de una manera ordenada, planificada, secuencial, organizado, utilizando todos los sentidos, vamos a tener mayores probabilidades de que ese estudiante aprenda. Hasta aquí, hasta la próxima, hasta